para lo cual les pido ya ocupen sus lugares los que no lo hayan hecho. Estaba yo a punto de leerles el currículum de Keila, pero Keila me acaba de salvar de esa vergüenza porque ayer lo leyeron cuando la presentaron. Entonces no les voy a leer nuevamente el currículum de Keila González. Les recuerdo nada más, es la representante de NDI en México y tiene ya mucho tiempo trabajando en procesos electorales y tiene 3 años siendo la coordinadora residente de NDI en este país. Entonces, pues, claro, en México. Entonces, sin más, pues mejor aprovechamos el tiempo para la presentación de Keila y así conseguimos que nos quede un poco más de tiempo hacia el final para las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Keila, en serio, por haber atendido la invitación. Teníamos mucho entusiasmo de escuchar la presentación que ahorita nos vas a dar, entonces en realidad nos sentimos halagados de que estés tú y que esté NDI representado en este foro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero. Muy buenas tardes a todas y todos nuevamente. ¿Cuánto tiempo sin vernos, verdad? Pues antes de arrancar con todo el rollo que le tengo para esta tarde, que la verdad muy agradecida de que se han quedado hoy viernes en la tarde pre-Guadalupe Reyes y las tenemos y los tenemos aquí todavía. La verdad que es un sacrificio. Muchísimas gracias por estar aquí y quisiera antes de entrar con mi presentación, pues evidentemente agradecer al Instituto Electoral del Distrito Federal y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM pues por extendernos la invitación y permitirnos estar en un segundo momento con ustedes, ya finalizando toda esta jornada y estos días de trabajo. A ver, ¿qué quisiera hacer? Me pidieron tener una intervención vinculada con el tema de cuáles son mejores prácticas para observar o cuáles son las estrategias para observar malas prácticas, digamos, en procesos electorales, ¿no? Y otra vez, evidentemente, reconociendo el trabajo que ha hecho el NDI, digamos, no recuerdo si lo mencioné o lo puntualicé el día de ayer, digamos, pero el NDI por su experiencia, digamos, hemos organizado, hemos desarrollado procesos de observación y hemos organizado misiones de observación electoral internacional, pero también tenemos muchos años colaborando con grupos locales, proveyendo asistencia técnica para que desde los grupos locales se puedan organizar, implementar esfuerzos, procesos, programas, proyectos vinculados con la observación electoral nacional, doméstica o subnacional, ¿no? Entonces, quería puntualizar, digamos, como esta parte y se me pidió compartir un poco este tema de cuáles son algunas de las malas prácticas que suelen observarse, a las cuales se les presta atención en procesos electorales. Y cuando me planteaban este tema, yo decía, caramba, está complicado. ¿Por qué? Y yo lo decía ayer, no hay receta. Lo que pasa es que malas prácticas hay, tanto cabezas existan. Malas prácticas existirán, tanto hayan personas que quieran darle la vuelta al proceso. Y a veces es difícil decir, bueno, ¿cuáles son las malas prácticas? Lo que hemos visto es que las malas prácticas han evolucionado con los años, ¿no? Y lo que toca hacer es poder identificarlas y ver entonces cómo las documentamos, cómo las observamos, cómo sistematizamos información acerca de qué está pasando y que nos permita tomar medidas correctivas, ¿no? Pero lo que voy a tratar de hacer, digamos, he dividido mi intervención como en 3 grandes grupos y a ver si me funciona este asuncito, el chunchito. Primero quiero retomar algunos de los elementos que estuve comentando con ustedes el día de ayer que tiene que ver con este tema de las elecciones y la observación electoral como un esfuerzo desde la ciudadanía. Comentar, digamos, retomar algunos de los elementos que tienen que ver con la observación electoral internacional, pero luego tratar de concentrarme un poco más en lo que tiene que ver con la observación ciudadana, con el trabajo que hacen instituciones, organizaciones, grupos civiles, grupos de ciudadanos y ciudadanas que tienen interés en ver qué está pasando con los procesos electorales. Y ahí voy a tratar de compartir con ustedes algunos principios que se han establecido, que se han definido, que grupos de observadores se han puesto de acuerdo para definir y que sirvan como guía de acción para ellos. También comentar algunas cosas acerca de qué es lo que observamos, qué es lo que tradicionalmente se observa,
pero que incluso podamos hasta entre todas y todos pensar en cuáles son algunos otros nichos para observar y evidentemente tratar de compartir con ustedes unos cuantos ejemplos que demuestren esto que se está observando e incluso con algunos de los temas mucho más recientes de observación electoral, ¿no? Muy rápidamente, yo creo que a esta altura todas y todos sabemos cuáles son los objetivos de las elecciones. Al final las elecciones nos sirven para resolver pacíficamente la transferencia del poder. Sirve como un mecanismo para determinar quién tiene el derecho a gobernar, ¿no? Y ahí responsabilizar, ojo, abro paréntesis, cuando ustedes vean por ejemplo, artículo los con una X, yo lo utilizo por el tema del lenguaje de género, no uso los las y prefiero no usar el arroba, esto lo uso mucho en redes sociales, entonces cuando vean así, no fue error tipográfico, es con intención pensando, cuando vean una X ahí estoy hablando de los y las, ¿sí? Entonces, digamos, también para poder otorgar, conferir, dar a una persona, una serie de personas un mandato, pero esto implica evidentemente hacerles a ellas y ellos responsables de ese mandato que se le confiere, ¿no? Y evidentemente permite a la ciudadanía elegir a sus representantes y que cada ciudadano y ciudadana entiende, refleja mejor sus inquietudes, sus preocupaciones, sus demandas, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo básico. Y ustedes en algún momento comentaron el día de ayer, bueno, al final, ¿qué es lo que queremos? Los procesos de observación electoral tendrían que ser un elemento que contribuya a tener procesos electorales y elecciones mucho más creíbles, ¿no? Y ahí pueden encontrar N número de textos que hablan acerca de cuáles son los principios de un proceso electoral y usamos mucho las expresiones como libre, transparente, ¿no? Creo que hay tres principios como fundamentales que retomo aquí. Algunos de ustedes lo mencionaron ayer cuando estuvieron hablando acerca de jóvenes o de personas con discapacidad, el tema de la inclusión, ¿no? Y que tiene que ver con que hay condiciones equitativas para que las y los ciudadanos que están en la facultad de hacerlo y ejerciendo su derecho de elegir y ser elegidos pues puedan participar en las mismas condiciones, ¿no? También, pues evidentemente la parte de la transparencia, que la observación electoral es clave en eso, porque es la lógica de que cada fase del proceso, cada paso del proceso electoral esté sujeto al escrutinio, tenga las condiciones para que pueda verse, para que pueda observarse, para que pueda obtenerse información sobre cómo se está desarrollando el proceso y evidentemente también identificar si se está dando algún tipo de falla en ese sentido. Y evidente el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Y que esto, ojo, no aplica solamente a la autoridad electoral, porque a veces hay esfuerzos para observar qué está haciendo la autoridad electoral, pero el proceso electoral no son solo los órganos electorales los que influyen, los que ejercen, los que interactúan en el proceso. Y entonces, incluso por eso hay esfuerzos de observación electoral en lo nacional o subnacional, donde estamos verificando que están haciendo partidos políticos como instituciones, pero también que están haciendo candidatas y candidatos, pero también que están haciendo los medios de comunicación, pero está bien cómo están reaccionando, por ejemplo, grupos empresariales. Entonces, hay muchos otros actores que están involucradas en el proceso y que también es importante observar y a los cuales también hay que demandar, hay que exigir que rindan cuentas, ¿no? Digamos, eso pensando en el tema de elecciones. Sobre la observación electoral, yo recupero algunas de las cosas que se estuvieron planteando el día de ayer. Primero, es un esfuerzo que permite involucrar a la ciudadanía, porque al reclutar voluntarias y voluntarios, a veces cientos, a veces miles, estamos generando una lógica de construcción de una cultura participativa propositiva, ¿no? Hablábamos también de que evidentemente ayudan a impedir el fraude, a exponer problemas del proceso, conductas inadecuadas dentro del proceso o cualquier, digamos, irregularidad que se dé. Permite proporcionar una evaluación precisa e imparcial, y en esta parte de imparcial voy a estar haciendo algunas puntualizaciones y referencias mientras voy avanzando, del día de la jornada electoral, pero también previo a la jornada electoral, ¿no? Ayuda a fomentar la confianza. Decíamos que en algunos contextos, por ejemplo, el tema de violencia electoral, que es un tema que está surgiendo cada vez más, pues puede ser como un elemento que ayude a mitigar esta violencia electoral.
Y ojo, y fue una de las cosas que comentábamos en la sesión de preguntas ayer, la idea también es que a partir de este análisis veamos dónde están las banderas rojas y entonces poder hacer recomendaciones desde aquellos grupos que hacen nuestra observación electoral, que puedan hacer recomendaciones sobre, a ver, vimos estos nichos de oportunidad, vimos estas debilidades o áreas que hay que apretar la tuerca y estas son las propuestas concretas que hacemos en base a esta información y a estos análisis, ¿no? ¿Cuál es un poco la experiencia que tiene el NDI en este tema de observación electoral? El instituto es una ONG internacional, la sede la tiene en Washington, D.C., tenemos oficinas en más de 65 países alrededor del mundo. Los primeros esfuerzos y el trabajo del NDI estuvo muy enfocado con el tema de elecciones. Mucha gente internacionalmente nos conoce más por el trabajo que hacemos en los países donde tenemos oficinas con los diferentes actores, nos conocen como observadores electorales. Y aquí les comento, digamos, como muy rápidamente, en términos de observación electoral ciudadana no partidista, y eso se refiere a el apoyo que ha dado NDI a grupos locales como ustedes en el pasado. Hemos apoyado a lo largo de 30 años más de 350 grupos en 85 países. Entonces, hemos tenido la oportunidad de ser facilitadores de conocimiento entre aquellas organizaciones e instituciones que ya han hecho este trabajo con otras que están apenas entrando en estos temas. Y entonces eso nos ha permitido dar un trabajo de asistencia técnica a más de 350 grupos nacionales. Muchos no conocen por la parte de observación internacional. Hemos organizado más de 90, alrededor de 90 misiones completas. Cuando me refiero a completas es que consideramos los diferentes momentos del proceso electoral y unas 75 misiones más, digamos, preelectorales, ¿no? Hemos apoyado en diferentes países procesos de discusión y diálogo, ciudadanía, academia, partidos, tomadores de decisiones sobre el tema de reforma electoral, análisis a leyes, digamos, cuáles pueden ser como estos elementos que son necesarios para garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Y también tenemos un trabajo sustancial con partidos políticos y donde también este tema de la parte de la participación de los partidos políticos en elecciones es un tema que hemos trabajado, digamos, desde ese flanco, ¿no? A ver, alguna de las cosas en las que quisiera adentrar pensando como en estos elementos generales. Precisamente a partir de ese trabajo, de estas experiencias tanto internacional como con grupos nacionales, el NDI ha apoyado diferentes procesos de diálogo entre quienes han estado involucrados e involucradas en este tipo de procesos para crear ciertos tipos de normas o guías para el trabajo desde la observación electoral. Uno de los documentos, el que está a su mano derecha, es lo que nosotros, digamos, se titula es la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional y donde incluye un código de ética. El día de ayer Alejandro mencionaba toda una serie de criterios y condiciones que tienen que darse para que la OEA pueda organizar una misión, digamos, de observación internacional y de cómo se comportan. Digamos, el NDI también ha reconocido y ha estado en estas discusiones de, a ver, ¿qué tenemos que hacer y cuál es el rol que podemos y no podemos jugar siendo personas que llegan a un país en determinado contexto pero que luego se retiran, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta declaración tiene una serie de principios básicos, fue, digamos, lanzada, publicada en la ONU en el 2005, este año cumplió sus 10 años, y hay unas 52 organizaciones e instituciones que hacen este trabajo de observación electoral internacional que la han suscrito. El documento, y ese es el que puede ser tal vez mucho más interesante y aterrizable para ustedes, el que está a mano izquierda es un documento parecido, pero es, digamos, una declaración de principios para observadores nacionales, ¿no? Y aquí, fíjense la acotación que hacen. Es la Declaración Global de Principios para observación, digamos, observación y monitoreo de elecciones por organizaciones de ciudadanos, pero se habla de principios para la observación no partidista. Y ahí yo retomo lo que mencionaba ahorita de la parte de la imparcialidad. Este fue un documento que fue creado, que fue discutido por observadores y observadoras nacionales, donde decían cómo nos tendríamos, digamos, también como observadores, tendremos que tener algunos lineamientos, algunos criterios, algunas normas para dar mayor
credibilidad y legitimidad al trabajo que hacemos, porque no es un asunto de, bueno, como yo soy ciudadana y ciudadano, soy una monjita de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús. No, digamos, también hay normas y hay criterios y parámetros éticos que como observadores tienen que tener. Entonces, se dio todo un proceso de discusión con quienes tenían experiencia en esto y dijeron, estos son los principios con los cuales tendríamos que regirnos. Y voy a volver un poco a estos principios en detalle en algún rato. Este trabajo de estos principios fue precisamente promovido por la red global que yo les mencionaba el día de ayer. La red es la red global de Global Network of Domestic Electoral Monitors, que es como la red global de observadores o monitores electorales a nivel nacional. Este es el homepage, y donde ahí pueden encontrar no solo este documento, sino que pueden encontrar información sobre qué están haciendo otros observadores y observadoras en otros países y en otras regiones del mundo. Esta red, ¿se acuerdan que ayer les dije? La verdad no me acuerdo cuándo se formó, lo busqué. Está desde el 2009. Es una red que está funcionando desde el 2009. Ahora mismo tiene 224 miembros de 85 países distintos, ¿sí? Y ayer se mencionaba, por ejemplo, la gente del Acuerdo de Lima, hay gente del Acuerdo de Lima participando en esta red. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar información precisamente sobre cuáles son las otras prácticas, las otras metodologías, las otras experiencias que hay documentadas y que están, digamos, siendo implementadas alrededor del mundo. Ayer estuvimos hablando mucho acerca de la observación internacional, no me voy a detener mucho como en esa parte. Esta es una presentación que se la dejo a Flavia y su equipo, entonces seguro ellas van a poder distribuirlas. Me detengo un poco porque estuvimos ayer viendo este contraste entre lo internacional y lo nacional, ¿no? No voy a revisarlo todo en detalle, pero fíjense que sí hay elementos, ventajas y desventajas, digamos, hay elementos comparativos que yo creo que es importante considerar y que yo tal vez... Y lo digo tal vez porque estoy un poco sesgada, porque vengo desde su lado de la cancha, digo, pues aquí hay muchas ventajas, ¿no? Del lado de la observación nacional. Desde que es menos costosa, Alejandro lo mencionaba ayer, ¿no? El tema de la observación internacional implica buscar unos financiamientos que no siempre están disponibles, pero toda esta parte que platicábamos ayer del tema del manejo del contexto, de que puedan hacer una observación mucho más extendida, digamos, de mucho más largo plazo, son cosas que es importante considerar. Aquí planteo algunas de las mejores prácticas de la observación internacional, el tema de la imparcialidad, de que se observe el día de la jornada, esto de las recomendaciones que se ha estado platicando, el tema de a veces informes periódicos que se pueden generar o incluso la comunicación con otras instituciones u organizaciones internacionales para dar como una relevancia distinta a los procesos. Ahora, vámonos a lo nacional. ¿Cuándo comenzamos? Esto es lo que nosotros tenemos documentado. El primer esfuerzo de observación nacional que nosotros tenemos documentado como NDI fue en 1983. Fue un grupo que se llama NAMFREL en Filipinas. Si ustedes saben de algún otro anterior, me avisan y lo anoto y lo comparto con mi equipo de lecciones. Pero esto es lo que nosotros tenemos documentado, digamos, como primera experiencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este es un fenómeno que evidentemente se va mostrando las bondades de desarrollar este tipo de procesos y va creciendo. Para 1990 habían aproximadamente, y aquí los registros, digamos, no están tan precisos, pero se estima que había aproximadamente 40 grupos en los países, en 20 países, en alrededor de 20 países que estaban haciendo observación, digamos, a nivel de sus países, con diferentes metodologías, diferentes aproximaciones, y que voy a platicar un poquito más en detalle en términos de ejemplos y prácticas, ¿no? Para el 2000 ya teníamos 160 grupos civiles de ciudadanas y ciudadanos haciendo observación electoral en alrededor de 63 países. Este año nosotros documentamos que hay más de 280 grupos en 104 países del mundo, haciendo algún trabajo de observación electoral en algún nivel y con algún enfoque en específico. ¿Qué es lo que se observa en la observación que se hace desde la ciudadanía? Evaluamos
monitoreamos, observamos diferentes fases del proceso y diferentes cosas del proceso. Se evalúan las condiciones establecidas por las leyes electorales. Y aquí nosotras y nosotros sabemos que el papel aguanta todo, ¿verdad? Y un profesor a mí me dijo que en el pizarrón todas las vacas dan mucha leche. El problema es que muchas veces en nuestros países, entre la norma y la práctica, hay un abismo muy grande, ¿sí o no? Entonces, una de las tareas que hacen los observadores electorales es ver cuáles son las condiciones que están establecidas por las leyes electorales y cómo se aplican esas normas. Ojo, y ahí hay que precisar muy bien, puede que la ley no me guste, pero si es la ley, está establecida, está definida, está vigente, hay que trabajar sobre ella. Si no me gustan las reglas, pues las cambio, ¿no? Pero, digamos, parte del trabajo que tienen que hacer los observadores y observadoras es, esto que tengo escrito acá, ¿se está cumpliendo sí o no? Aquí, por ejemplo, con el contexto ahora que tenemos del INE y los OPLES, y yo soy honesta, todavía no le entiendo bien el asunto porque la confusión creo que está por ahí, pero implica ver dónde están las normas de quién hace qué, cuándo hace qué y cómo lo tiene que hacer. Esta parte de observar el periodo preelectoral, pero también los periodos de campaña. Antes, y todo esto ha evolucionado, porque antes era así como la gente se concentraba en el día de la elección. Pensábamos que todo era el día de la elección. Y por eso estaban todas estas, una vez documentado las malas prácticas el día de la elección, pues se empiezan a tomar medidas. Yo me acuerdo el primer proceso electoral que observé aquí en México, que creo que incluso quien me llevó fue Jessica, no sé si ya está por aquí o salió, Jessica Rojas. Yo me sorprendía porque fui a una casilla y veía la urna que era transparente. Así la tenían, es decir, tenía un hueco transparente y yo decía, ¿y como por qué es así? Me decían, no, es por el tema de las urnas preñadas. Y yo así, ¿el qué? No, ok, las urnas, ajá. Y me explicaba. Entonces, en el momento que tú dices, a ver, me están dando la urna y tú le haces así y se ve que tiene como 150 votos, entonces tú empiezas a cambiar las normas, observas eso, empiezas a cambiar las normas. Entonces, pero ahora, es decir, sabemos que hay muchas prácticas, malas prácticas que no esperan al día de la elección. Entonces, hay que tener este elemento de cuáles son todas esas cosas que se dan desde los diferentes actores y que influyen en el proceso. Se observa el proceso de votación, la integración del padrón, quiénes votan, cómo se capacita o se informa al ciudadano de cómo vota, cómo se incluye a grupos como personas con discapacidad en la educación cívica o ciudadana que se da para que sepan cómo votar, ¿no? Todo ese tipo de cosas se pueden estar observando en los procesos, digamos, cuando hablamos del proceso de votación. Se observa el proceso de conteo, ¿no? Y ahora, bueno, en México, cuando tienen toda esta parte del PREP, los resultados preliminares y demás, pero se observa, no, que se cayó el PREP. Me cuentan que eso pasó alguna vez aquí en México. Luego ustedes me dirán, no, que se cayó el sistema. Pero es esta parte del conteo, ¿qué está pasando con eso? El tema de la tabulación, el anuncio de los resultados. En Haití, por ejemplo, la información que tengo, justo hubo elecciones hace varias semanas, todavía no tienen resultados. Y se supone que tienen elecciones en algún momento entre el 24 de diciembre y Año Nuevo, y lo que están diciendo es capaz que las movemos para enero. El nivel de incertidumbre que eso genera, decir, votamos hace 3, 4 semanas y todavía no tenemos resultados, díganme ustedes si no es, digamos, como complicado para el escenario, ¿no? Y es bueno estar viendo qué tipo de reacciones hay, qué está pasando. La parte de la investigación o la resolución de las quejas. Estuve el año pasado en un evento coordinado por el INE y por algunas otras instituciones, por el tribunal, y había un magistrado que decía, a ver, el tema de las elecciones en México se ha judicializado, decía él, es decir, ¿cuántos resultados se van a impugnación? Y él decía, tenemos chamba y chamba y chamba, tenemos trabajo, porque a veces yo entiendo, por ejemplo, si los resultados son muy competidos, tú dices, capaz que hubo condiciones que vulneraron el proceso y hace que los resultados sean menos confiables. Pero la sensación que daba el magistrado de decir, aquí pelean por todo. Y si yo perdí, aunque no tenga la razón, yo voy y meto mis recursos de impugnación.
¿no? Entonces, digamos, también esa parte de cómo deciden las autoridades involucradas con la justicia electoral, qué están haciendo, es una de las cosas que también se observan. Y evidentemente la parte de la distribución de los ganadores electorales, digamos, malas prácticas desde diferentes actores las van a encontrar en cualquier parte del proceso. El reto aquí, mis estimadas y mis estimados, es que ustedes puedan identificar dónde están esos nichos. Porque las malas prácticas que teníamos antes de 2000 no son las que tenemos después del 2000. Las que teníamos antes de la reforma del 2008, sí, no son las que teníamos después del 2008, de la reforma del año pasado, ¿sí? Entonces, las cosas van cambiando y, como yo decía, si hay interés de darle la vuelta y hacer el fraude o tratar de cambiar las condiciones para que no sean equitativas, el ser humano es muy creativo. Sí, muy creativo, a veces para lo bueno, a veces para lo malo. Entonces, el reto está en identificar dónde están esos nichos, esos vacíos, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Sobre el problema que más recientemente tenemos de estas maneras como los partidos políticos han encontrado formas para violar la ley y que ha sido dentro del acceso a los medios de comunicación, comprarlos por fuera, que está prohibido, lo han hecho, pero tienen la gran multa. Es un tremendo problema y es un debate en este momento que va a alto nivel. El problema más grave de todo esto es que la ley, en esta porosidad, pero aquí es claro, no pueden estar pagando, la ley es clara en ello, por fuera a proveedores que les dan servicios para enviar sus plataformas y sus spots, ¿no? Y se hizo a nivel nacional, todos los cines, X partido, no digo nombres. Entonces, el problema más delicado, es la actitud tan perversa en donde no le importa pagar la multa, vuelve a cometer los errores, porque es tan redituable la ganancia que obtiene con respecto de lo que el electorado le da, porque se da en recursos económicos, más votos, más dinero, que entonces no le importa. Entonces se convierte en un problema tan grave que, bueno, ante esto, como el observador es un observador que no tiene, ahora sí que dientes, pero tenemos sí la fuerza de la opinión, pero no más, o sea, para la observación electoral es una situación muy, muy lamentable, muy incómoda. A ver, Flavia me va a matar porque yo he violado el orden. Creo que en teoría íbamos a dejar las preguntas para el final. Lo que pasa es que yo habí bla, 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 bla. Prefiero la interacción. A ver, ¿cómo le hacemos? Porque no quiero que me vaya a linchar Flavia, pero... A ver, recuerden lo que decíamos el día de ayer. La observación es un paso, ¿sí? Tenemos que hacer lo que como ciudadanas y ciudadanos responsables y preocupados por nuestros países podemos hacer. ¿Vamos a cambiar las cosas de un día para otro? No. ¿Podemos generar presión? Sí. ¿Podemos tratar de aumentar el costo político de...? Sí, podemos hacer ese esfuerzo. Pero acuérdense que la observación, yo decía ayer, es un primer paso. Luego, ¿qué tipo de acciones de incidencia puedo organizar, puedo desarrollar para tratar de generar los cambios en las normas? En este caso, en las normas que permiten que los partidos políticos se comporten de tal o cual manera. Tenemos instituciones que son las responsables de sancionar. Si la ley no nos gusta, habría que hacer el esfuerzo de cambiarla. No soy ingenuo en pensar en que vamos, así como tipo Heidi, todas y todos agarrados de la mano, caminando en la pradera. No, es un trabajo que cuesta mucho tiempo, cuesta mucho esfuerzo, pero también si no cambiamos ciertas normas, ciertos marcos, pues no hay inhibidores ni hay incentivos.
Lo que habría que revisar es cuáles son los inhibidores y los incentivos. Estoy de acuerdo contigo, es decir, se incurren en ciertas prácticas y cuando el costo de la práctica es mucho menor que el beneficio, la voy a seguir haciendo. Ahí lo que hay que atender es cuáles son los cambios que tenemos que dar en los marcos normativos para que eso se reduzca, para que sea menor. Y yo les decía ayer, y pensando también en pensar en estas propuestas y buscando a los champions, a los campeones y la gente que sí está convencido dentro de las instituciones que es necesario hacer estos cambios. Pero a ver, déjenme avanzar y si quieren vayan anotando sus preguntas. Voy a tratar de no dilatarme demasiado para tener como mucho más tiempo de que podamos interactuar y podamos plantear algunas ideas y conversar. Y perdón, Flavia, que es que me emociono y entonces me gusta escuchar a la gente. Pero a ver, como para ir avanzando, yo les decía que este documento creado por esta red global de observadores domésticos, observadores nacionales, desarrollaron una serie de principios. Algunos, planteo la mayoría aquí, en esta primera diapositiva creo que son, digamos, mucho más a lo interno las actitudes y las decisiones que tienen que tomar ustedes como organizaciones, y en la siguiente tiene que ver más con ciertos parámetros de cosas que las organizaciones pueden promover, si quisiéramos llamarlo de alguna manera. Lo primero es el tema del apego a lo no partidista. Y dice pero es a lo no partidista. Y hablo de permanecer políticamente neutral. ¿A qué me refiero? Corazoncito tenemos todas y todos. Preferencias tenemos todas y todos. Si yo digo el azul me late bien. Si yo digo el rojo me late bien. Si digo el verde me late bien. Si digo el amarillo, me late bien. Si digo el turquesa, me late bien. Están en su derecho. Todas y todos estamos en derecho a decir, yo siento que tal o cual representa mejor mis intereses, mis preocupaciones y mis demandas. El asunto es que eso hay que dejarlo en la puertecita cuando vamos a hacer observación electoral. Y eso implica que mis decisiones como observador electoral y como grupo de observación electoral tienen que ser bajo criterios objetivos y no para decir que fulano o para actuar de forma tendenciosa pensando en criticar a uno y no criticar al otro. Una de las cosas que a mí me hacía sentir muy orgullosa de pertenecer a Participación Ciudadana Dominicana es que todo el mundo nos atacaba. Cuando tú decías algo, alguien decía, no, es que ustedes son de tal partido. Pero el otro partido decía, no, es que ustedes son de este otro. Y tú decías, ¿y de quién soy? Porque todos me acusan que soy del otro. Y para mí es una evidencia, lo que pasa es que estoy poniendo la llaga para todos. Y entonces a ti hoy no te molesta y por eso no me criticas, pero cuando te molesto sí. Entonces, ojo con eso, porque si bien podemos tener nuestro corazoncito, tenemos que tener cuidado que las decisiones que tomamos y el trabajo que hacemos como observadores electorales tiene que dejar esta parte de nuestro corazoncito a un lado. El tema de trabajar de forma independiente al gobierno, ¿sí? Y eso es muy importante. Modelos hay distintos en el mundo, pero tradicionalmente aquellos grupos de observación electoral de ciudadanas y ciudadanos no reciben una plata del gobierno. Hay grupos que deciden que aún habiendo oferta de yo te financio, dicen no, porque no puedo yo recibir dinero de quien voy a observar. Es una decisión institucional que tienen que dar las organizaciones. ¿Hasta dónde? Pero ¿dónde planteamos este nivel de independencia y de autonomía que nos permita con mayor autoridad decir esto está bien? Porque, ojo, la idea de la observación no es criticar ni caer a palos. Entonces hay que decir lo que está funcionando muy bien, pero también hay que decir lo que está funcionando, digamos que necesita ser mejorado. Implica emplear las mejores prácticas, metodologías y técnicas. En esto no se vale me soñé con el ombligo o con el cangrejo. No. No. Porque desacreditamos el trabajo que se hace desde la ciudadanía. Si vamos a hacer observación electoral implica tener metodologías, implica tener instrumentos, implica tener procesos, implica tener protocolos, cosas muy bien armadas. En Dominicana, y perdonen que haga la referencia tanto a PC, pero ahí me formé. Un mes antes de la elección, Participación Ciudadana organizaba un simulacro. ¿Qué era un simulacro? Se probaba todo como si fuese el día de la elección. Armaban formularios ficticios y estaba todo el mundo, 6 de la mañana,
Sentado ahí el receptor, todo se hacía como si ese fuese el día de la elección. Y se probaba de inicio a fin absolutamente todo. Y después de eso, se juntaban todos los equipos y decir, aquí falló esto, aquí falló esto, aquí falló esto, ¿cómo mejoramos? Y hacíamos los ajustes. Y eso implica un trabajo profesional de la observación electoral. Tienes que tener tus procesos, tienes que probar tus procesos, pruebas tus formularios. Entonces, porque si no, vamos por la calle dando informes y reportes y tú dices, ¿de dónde se sacaron esta información cuando no tuvieron ni un proceso, ni a lo mejor eso? Y nos exponemos incluso a la crítica, decir, no, ese informe se lo armaron 4 guruses o 4 cuates ahí en una esquina. Entonces, hay que tener cuidado porque implica tener este tipo de prácticas y metodologías muy bien cimentadas. La adhesión al principio de no violencia, y hemos documentado procesos electorales donde las y los observadores han sido atacados o violentados por diferentes actores del proceso. Y el no responder tiene que ser un principio de, a ver, yo no vengo aquí a agredir, yo vengo a ejercer un derecho que tengo como ciudadano y a contribuir, y siento que desde aquí estoy contribuyendo con mi país. El tema de respetar la Constitución, las leyes, las normas electorales, respetar los roles de la autoridad. Yo me acuerdo que en algún momento comentábamos con una observadora que estaba checando una casilla y entonces quienes estaban como funcionarios de casilla no tenían idea, ¿eh? Estaban así como, ¿y qué es lo que hay que hacer ahora? Y ella así como que, a ver, el manual dice que, ¿no? Esta sensación de no, es que yo te tengo que decirte, observadora, mosca en la pared. Y nos cuesta, ¿a poco no? Porque tú dices, mira cómo lo está contando, metió la pata, ese voto es válido. Ay, no puede ser, pero yo, oye, entonces uno tiene la tentación de decir, a ver, como yo me capacité, como yo sé en el proceso, cuidado que estás, pero toca como agarrar ese sentimiento que tenemos y decir, no, mosquita en la pared, porque como estoy solo observando, yo nada más anoto y digo, no, estos cuates de Casilla, o sea, ni idea, ¿eh? Entonces, lo anoto, lo registro y puedo dar una información a la autoridad electoral, decir, ojo, creo que hubo problemas en la capacitación de las y los funcionarios electorales. Ese es el rol que jugamos. Y sé, créanme, sé que cuesta mucho. Ahora, ¿en cuál voy en el 7? Sí. ¿Qué también tenemos que hacer desde la observación electoral? Salvaguardar los derechos de los electores, digamos, estar pendiente con la observación que hacemos, si esos derechos pueden ser libremente ejercidos. El tema de la estricta imparcialidad de los derechos de los contendientes, eso hay que tener también cuidado. Puede que tal candidato o candidata, uy, me cae como patada al hígado. Pero tengo que hacer, si hago un proceso de discursos, de candidatos y demás, no puedo poner eso en la mesa aunque me caiga como patada al hígado. Es decir, yo digo lo que observo, como lo observo, bajo ciertos criterios objetivos, no según me dé la gana. Lo de cooperar estrechamente con otros grupos de observación ciudadana o misiones internacionales. El tema de informar sobre las observaciones y los resultados, tanto positivos como negativos. Porque a veces vamos con la finta de, no, es que en el 96, me parece, hubo elecciones. Sí, 96 me parece hubo elecciones. Y Participación Ciudadana estaba en la disyuntiva de, ¿sabes qué? Si gana quien quisiéramos que saliera del poder, ¿qué hacemos? ¿Decimos los resultados? La decisión fue sí. La decisión fue sí. Y se tuvo que ir a quien estaba de decirle, a ver, los resultados que tenemos dicen tú ganaste, que no haya bronca. Entonces, ojo, aunque las cosas no salen como uno quisiera, lo bueno hay que decirlo y lo malo también. Proporcionar una información de calidad para todos los observadores para que puedan entender este código, la idea de esta red global. Y alguien me preguntaba, ¿y cómo podemos inscribirnos? Yo recomendaba, accedan a la página, chequen los contactos, chequen si tienen información sobre cuál es el proceso. Pero la idea es que quienes se quieran sumar a este barquito, pues puedan también hacer el compromiso de actuar bajo estos principios y bajo estos preceptos. Si me estoy extendiendo, me avisa, porque yo... Para ir avanzando, en proceso preelectoral, en el momento preelectoral, ¿cuáles son algunas de las malas prácticas? Podemos ver que hay intimidación u acoso, ojo, no solo de las o los votantes,
también de candidatos y candidatas. Este año nos reportaba Santiago Nieto de la FEPADE, hace algunas semanas que estuvimos en el curso interamericano de elecciones y democracia de CAPEL. En el proceso electoral anterior se habían registrado, me parece que unos 2 casos de violencia política contra mujeres. Este año hay 18 casos documentados. 18 quejas y casos que están en investigación. ¿Son 18, sí, o 36? 38. Fíjense. Es decir, hay fenómenos que empezamos a darnos cuenta y que a lo mejor como observadores o observadoras podemos empezar a ver y a documentar qué se está haciendo con este tipo de fenómenos. No solo intimidación a candidatos, a votantes, sino también a candidatos, ¿no? Y para eso, evidentemente, se pueden enseñar campañas de observación, digamos, lo que habla es observación general, donde ves como esta parte mucho más cualitativa. Pueden darse, digamos, todo esto que ustedes han hablado, el exceder los límites de gastos e ingresos o el mal uso de los recursos del Estado. Bueno, tenemos una unidad de fiscalización en el INE que supone se está viendo cuándo se exceden los gastos de campaña, cosa que casi nunca pasa, ¿verdad? Pero también el tema del mal uso de los recursos. Yo le ponía el ejemplo de, a ver, ¿qué pasa cuando un funcionario o funcionaria, un martes, 9:30 de la mañana, va en coches del Ministerio o de la Secretaría de Salud a apoyar un evento del candidato tal? Y se aparece con todos los coches y con todos los funcionarios. Tú dices, a ver, ¿están trabajando o están apoyando campaña? Ojo con eso. Y hay espacios, hay esfuerzos donde observadores han desplegado observadores, donde hay mítines, donde hay encuentros de candidatos, checar, a ver, estoy viendo alguna señal de que se están utilizando recursos públicos. Eso es alguna de las maneras. O el tema del monitoreo del financiamiento de campañas. El acceso a la educación desigual sobre... 10 minutos ya. El acceso a la educación desigual sobre el proceso de registro de votantes y que tiene que ver con la parte del registro. Aquí en México, digamos, por lo menos a nivel nacional está como muy bien estructurado. Ustedes me dirán en los estados si funciona también con ese nivel de precisión. Lo del padrón electoral, hay países donde pues no tienen idea ni de cuánta gente votan ni de cuánto no votan. Entonces, esta parte de auditorías del padrón electoral, de quiénes están, asegurar que no haya muertitos o muertitas en el padrón, esta parte de la depuración son de las cosas que se suelen observar. O lo que tiene que ver con el tema de la cobertura injusta. El tema de cómo los medios de comunicación tratan de forma distinta a candidatos o candidatas de diferentes partidos, ¿no? Y eso tú lo haces desde el mismo, por ejemplo, tiempo que le dan de spots y demás. Ahora está mucho más controlado a nivel nacional, pero también, y eso es uno de los elementos, uno de los ejemplos que voy a poner que tiene que ver con el discurso, ¿sí? Y para aquellas o aquellos que les interesa el tema de equidad de género, el INE, por ejemplo, hizo un estudio sobre el tema de la cobertura de medios y hay un abismo entre el tiempo que se les da y digamos, la publicidad que se le da a las mujeres en comparación con los hombres. Les recomiendo que se lo busquen ahí en el INE porque hay una información muy interesante en ese sentido. Algunos ejemplos. Y aquí a lo mejor va a ser un flashback para Alejandro. Este año, Acción Ciudadana en Guatemala hizo observación de la violencia electoral. Ellos lo que hicieron fue que tanto para la primera como para la segunda ronda estuvieron checando algunos elementos de financiamiento, pero estuvieron también viendo el tema de la violencia electoral y lo que ustedes ven ahí como gráfico fueron incidentes de violencia y hay distintos colores por el tipo de violencia que ellos identificaron, pero donde se fueron dando, según departamentos en Guatemala. Entonces, a lo mejor vía observación directa o vía los medios de comunicación decir, ¿sabes qué? Mataron un candidato tal. Eso lo hemos escuchado. Que mataron a candidato, que mataron a precandidato, ¿sí? Entonces, esta parte de violencia electoral. O está, por ejemplo, este ejemplo de Camboya, donde lo que hicieron fue un trabajo de auditoría al padrón electoral. Estuvieron checando, digamos, bajo mecanismos estadísticos, toda esta parte de lo que yo les decía. Saber que quien está en el padrón no es ninguno, que no debe estar, no hay ningún muertito por ahí, pero también se hacen análisis pensando en que
todo el que tiene que estar en el padrón está, y hay esfuerzos precisamente de educación ciudadana como para que la gente pueda inscribirse del padrón si tú estás en edad de votar. Está este ejemplo también de Nigeria, y este es muy interesante, porque lo que hizo este grupo en Nigeria fue analizar el discurso de odio en el proceso electoral. Y entonces tomaron en cuenta variables como el tema de si había un discurso de odio con base en el género o con base en el origen de las o los candidatos, con base en la religión o con base en la edad de los candidatos. Entonces, esos son unos niveles de observación, digamos, mucho más distintos a lo que nosotros tradicionalmente podemos ver. Y hay otras experiencias también de este mismo grupo, donde lo que estaba viendo es el tema de candidatos o candidatas, o también simpatizantes de candidatos o candidatas, que eran agredidos por la policía y el ejército. Lo que se ve en naranja son observación indirecta, es decir, recibieron la información vía medios, alguien les contó. Lo que se ve en rojo fue que los mismos observadores presenciaron cómo la policía o los militares agredían a los candidatos o a sus simpatizantes en algún evento político, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que son mucho más nuevas y que se están observando. Las malas prácticas el día de la elección, digamos, ahí lo que yo quiero puntualizar es lo siguiente en virtud del tiempo. Tú puedes hacer dos tipos de observaciones, la cualitativa o la cuantitativa. No sé quiénes de ustedes hicieron observación cualitativa este año. ¿Sabemos, entendemos cualitativo? Yo checo las condiciones del proceso. Yo veo si la casilla se instaló o no se instaló y si se instaló en tiempo. Yo veo cómo están actuando los funcionarios. Es decir, yo veo elementos más cualitativos del proceso electoral, las características y condiciones del proceso electoral. Hay otro formato que en algunos países todavía se usa, que es lo que llamamos o yo lo aprendí como cuantitativo, que tiene que ver con la parte de los resultados electorales mismos y que tiene que ver con el conteo de los votos. Y ahí hay mecanismos desde más sistematizados hasta menos sistematizados, pero hay procesos y hay organizaciones que hacen lo que se llama el conteo paralelo de votos. Y eso es que bajo una muestra aleatoria yo despliego observadores, los observadores anotan los resultados del conteo a partir de las actas y lo transmiten a una sede que los va documentando, ¿no? Y hay experiencias, digamos, muy amplias, documentadas en ese sentido, y donde a veces el observador electoral sabe los resultados antes que el mismo órgano electoral. Porque con base en una muestra, y estos son bajo criterios estadísticos, pueden decir, con esta muestra representativa puedo estimar que las elecciones, los resultados de las elecciones van a ser más o menos en algún sentido. Aquí un ejemplo. Esto es de Zambia. Lo que está en el color más clarito son los resultados del órgano electoral administrativo, y lo que está en más oscuro son los resultados de quien hizo la observación electoral, el conteo paralelo de votos. La diferencia de cuánto es, entre 46.2 y 46.7. Fíjense la diferencia. ¿Cuál es la lógica de esto? Al tener estos datos precisos, los observadores pueden decir, ojo, tengo más o menos con los resultados, cuidado con algún tipo de fraude o algún tipo de manipulación en ese sentido. Entonces, hay, digamos, diferentes cosas que se pueden hacer, también depende de las capacidades de las organizaciones, ¿no? Y diferentes escenarios que se pueden observar. Esto sin descuidar todo el tema de la observación electoral postelectoral, digamos, de la observación después de las elecciones, y que tiene que ver más con esta parte de cómo actúan los órganos administrativos o de justicia electoral con respecto a impugnaciones, con respecto a quejas, el mismo proceso de transición, cómo se da. Aquí en México hay a veces, tanto a nivel nacional como a nivel de estados, hay a veces 5 y 6 meses de periodo de transición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos procesos? También se vale verlo, ¿no? Entonces, digamos, por asuntos de tiempo aquí me detengo, háganme las preguntas que quieran, si se las puedo contestar bien, si no, les digo, no me las sé y te la debo, pero digamos, en términos generales, yo, ¿cuál es lo que le digo? ¿Dónde pueden observar malas prácticas? Identifiquen ustedes dónde están estas malas prácticas y traten de ver cómo adaptan, cómo refuerzan las metodologías que ya utilizaron para poder documentar mejor esas malas prácticas, pero también para poder hacer recomendaciones de cómo atenderlas en el futuro. Aquí me detengo, muchas gracias y pues ya con las preguntas. Perdón lo rápido.
Otra vez, la presentación se las dejo y entonces pueden verla con mucho más calma. Keila, pues agradecerte tu presentación. La verdad es que sí veo que se quedaron bastantes hojas que habrá que revisar con cuidado después de este momento o generar algún motivo para volverte a invitar a otro evento en el futuro para las 15 hojas que te faltaron y demás. Pero la verdad es que sí, yo sí quisiera aprovechar, pues no sé, unos 10, 15 minutos más que nos diéramos, porque vi que había bastantes manos levantadas hace un rato en el primer simulacro de Keila para las preguntas. Entonces, les pediría, eso sí, súper breve la pregunta, porque si no, vamos a extendernos en las preguntas y dejar la respuesta muy breve, ¿no? Por favor, allá. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo, del IADF. Es sobre el mapa que mostraste de la evolución de la observación electoral en el mundo. Noto, a mi sorpresa, que son países más bien desarrollados los que no desarrollan observación, como Estados Unidos, Canadá y prácticamente toda Europa occidental. Pues, lo que me causa ruido, ¿por qué? ¿Porque son países muy, entre comillados, democráticos, o por qué no se desarrolla la observación electoral en esos países? Muchas gracias. Okay. Aquí en la segunda fila había un... Por favor, gracias. Es cierto. Buenas noches. En el mismo sentido nos leímos el pensamiento. Y dos, se nos pide un informe de lo que ha sido, de lo que hemos visto en las consultas. Y nada más a manera de, yo creo que vale la pena, ese informe debe de tener una cobertura. O sea, de nada sirve que la institución reciba toda la información que nosotros vimos, si no va a haber una difusión, porque el ciudadano debe de estar precisamente en ese conocimiento de lo que vimos para empezar a construir juntos. Y hay una mala estrategia de cómo tenemos que difundir a nivel general esos resultados. Y rápidamente, yo creo que estamos en tiempos ahorita, para de aquí a la elección del 2018, para empezar a trabajar en fortalecer e impulsar lo que es la observación en todos los estados, en todos los municipios, y efectivamente con asociaciones civiles de preferencia, para que no exista esa incidencia de los partidos para favorecerlos, ¿no? En ese sentido. Y igual, insisto en lo de por qué Estados Unidos hasta manda financiamiento para atraer, para que ellos incidan, pero de acuerdo a su marco legal seguramente no podemos revisar ser observadores ahí con ellos, ¿no? Por allá había una mano levantada, por favor. Sí, buenas tardes. Julián Suárez Balcázar, de Los Dos Méxicos. Más que pregunta, voy a hacer algunos comentarios sobre lo que estaba comentando Keila, sobre qué se observa y en qué etapas, ¿no? También se observa. Cada elección va a ser diferente de la anterior, ¿no? Y de la que viene, de acuerdo a la coyuntura en la que se está viviendo. Por ejemplo, y lo que vivimos casi todos en las elecciones pasadas, y algo que se aprovechaban mucho los partidos políticos, fue lo de las redes sociales, que como no estaba regulado, se aprovecharon de ese tema, le quisieron dar vuelta a la ley, en donde sabía que podían incidir todavía minutos antes de iniciar la jornada y durante la jornada, estar desplegando campaña a través de actores, de deportistas, de figuras públicas, para de una manera velada seguir haciendo campaña, ¿no? Entonces sabemos qué partido en especial fue el que más aprovechó este tema. Y otro tema es el de las elecciones en ambiente de violencia, que como bien lo comentaba Keila, que se vio en lo que fue el curso interamericano de elecciones y democracia, que en las elecciones tanto de los últimos años y en las que vienen tenemos que poner especial atención en cómo se están desarrollando las elecciones en ambiente de violencia, ¿no? Y cómo está el narco involucrándose en los temas de elecciones, y qué va a hacer la autoridad y qué van a hacer los observadores también para un poco verlo y recomendar, ¿no? Eso serían prácticamente lo que propondría. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues me tengo anotado a mí en la lista.
para las preguntas. Carlos, antes. Gracias. Bueno, antes que nada, felicitar y agradecer a Keila por su excelente exposición. Y yo un poco también, más que preguntas, son dos comentarios motivados por la misma. El primero, sobre la importancia de profesionalizar la acción de observación electoral. Hemos estado platicando ahorita, lo comentabas tú, y desde ayer se manejaba este tema, de las distintas etapas que sabemos que existen, ¿no? Antes, durante y después de la jornada, pero también hay subetapas dentro de estas mismas, ¿no? Efectivamente, decía ayer Sofía, es imposible que una agrupación de observadores electorales puedan hacer una observación global completa, es absolutamente imposible. Hay que profesionalizarse, y esto me lleva un poquito a hablar sobre, decías del rebase de tope de campaña, el gasto de campañas. Por ejemplo, entrevistamos al titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, esta unidad nueva en el INE, y nos comentaba que para que ellos pudieran contabilizar los espectacular y las vallas donde se hace publicidad, etcétera, uno, necesitan que haya una denuncia, ¿no? Dos, necesitan un ejército para, sí salen, ¿no? Salen a las calles un grupo de la unidad técnica a ver si efectivamente la denuncia que están realizando, en esa esquina existe el espectacular, etcétera. Entonces, si alguien agarra ese tema en específico, lo puede cubrir muy bien, pero si quiere observar eso y aparte muchas cosas más, sería imposible. Aquí la importancia precisamente de generar redes, ¿no? Esto me lleva al segundo comentario. En las elecciones de julio en Chiapas, algunas organizaciones que estamos por aquí nos organizamos para ir a observar allá Chiapas y hacer una cobertura un poquito más amplia y sacar un informe en conjunto. Pero detectamos una práctica que hablabas de la ética del observador. A mí me preocupa mucho esto. Ahí en Chiapas se dio el caso de un grupo de observadores electorales que se acreditaron y que realmente eran simpatizantes de un partido político. Entonces, creo que afortunadamente por denuncias que hicimos se les pudo retirar ese registro. Entonces aquí creo que también los observadores en estas redes que se conforman debemos de vigilar que la figura del observador electoral no se desprestigie en ese sentido. Muchas gracias. Ahora sí me tengo a mí en la lista. Keila, una de las mayores contribuciones de AIFES es esta publicación que tienen sobre resolución de conflictos y dispute resolution. La verdad es que es como un libro que aporta mucho en términos de buenas prácticas, pues para esta parte que es como la que normalmente menos es observada, que tiene que ver con la parte jurisdiccional, pero también con la parte administrativa de resolución de conflictos. A pesar de ello, se me hace que todavía hace falta en la observación nacional y en la que realizan los organismos internacionales como una acción más decidida para observar la parte jurisdiccional de las elecciones, como que desde mi punto de vista se han desarrollado mayores metodologías, mayores avances en la parte de la administración electoral que en la parte de resolución de conflictos, pero un poco quería provocar una reacción de tu parte. Pues, Keila, ahora ya me pongo en rol de moderador. Keila, si nos ayudas, por favor, a dar respuesta a las preguntas que hicimos. A ver, las que puedas responder, las que no se las debo. Juan Pablo, para mí es difícil. ¿Dónde está Juan Pablo? Ah, ya te vi. Okay. Para mí, creo que tal vez yo estaba muy joven en el 83, ¿eh? Entonces, a ver, no conozco absolutamente cada uno de todos los casos de grupos nacionales que decidieron hacer observación electoral y que avanzaron en un proceso como eso. Digamos, no tengo como el detalle de cómo surgieron. Creo que cada proceso en sí mismo es único, pero yo creo que hay 4 elementos que de alguna manera se conjugan para que se den, digamos, estos fenómenos, identificar en qué países se da y cómo.
Usualmente el tema de la observación electoral surge en los países que conozco por un asunto que tiene que ver con cambiar regímenes autoritarios, digamos, regímenes que han estado mucho tiempo en el poder, y entonces, y si bien no dictaduras, pero sí regímenes autoritarios, los procesos de observación electoral también influyen en este tema de democracias que están en transición. Es decir, antes tú no veías procesos o grupos de observación electoral en Rusia, pero en Rusia, pero ahora ves muchos esfuerzos en todos estos países que son ex bloques soviéticos, ¿no? Y que Ucrania y que Kirguistán y que no todos esos que terminan con Stan, ahora sí ves como más esfuerzos porque son democracias que están en transición, que están construyendo y que están buscando desde la observación ver cómo contribuimos a un nuevo marco y a un nuevo entramado de un sistema político electoral distinto al que tenían antes. Creo que también se conjuga en el mismo tema de la demanda y la conciencia que la propia ciudadanía hace. Es decir, no vale que venga cooperación internacional y diga, ay, quiero apoyarte en esto, si la gente dice, no le veo razón a eso. Entonces, también de las experiencias que conozco, también se ha combinado que ha llegado un momento donde cierto grupo de ciudadanas y ciudadanos han dicho, a ver, espérame, esto algo hay que cambiar. Usualmente surgen por un tema de una queja, una demanda de fraude electoral, por ejemplo, pero hay esta inquietud y este movimiento ciudadano de decir, hay que ver qué está pasando en este escenario. Y también, honestamente, se combina con los intereses de la cooperación internacional, donde desde esta lógica de cooperación internacional dice, bueno, hay... y lo pasa, y ojo, no es solo Estados Unidos, es decir, los holandeses donan dónde, los británicos donan dónde, es decir, ¿cuántos fondos hay en países de África? Norte, sur, este de África, ¿no? Entonces, digamos, también se combina este elemento de los intereses de la cooperación internacional de decir, quiero apoyar en el proceso de transición de tal país, y entonces es una de las maneras que suelen darse. Aquí, por ejemplo, es distinto, hay que ver las fuentes de donde vienen, pero muchos grupos de observación surgen a partir del apoyo de la cooperación internacional. Entonces, creo que cada caso es distinto, Juan Pablo, pero creo que cuando se combinan como todos estos elementos, van moviendo las cosas a que se puedan dar este tipo de procesos. No escuché tu nombre. Mónica. Sobre el tema de difusión, independientemente de si sean consulta, observación electoral, etcétera, digamos, usualmente las organizaciones que hacen algún trabajo en este sentido, evidentemente dan algún valoración, un informe, un reporte a quienes corresponden, dígase autoridad electoral o las instituciones que correspondan, pero también implica todo este trabajo de estrategia de comunicación de las mismas organizaciones. Y donde yo, si soy una organización que hago este trabajo, yo te pongo el ejemplo, participación, su conteo rápido, lo ponía en sobresellado, no sé qué, lo entregaba a la Junta, ya cuando la Junta salía con sus resultados para evitar estar dando resultados adelantados, ellos publicaban vía plataforma, lo enviaban a periódicos, es decir, implica un trabajo desde las organizaciones de difundir lo que están haciendo para observar este tipo de procesos. Usualmente así funciona. Ahí el asunto es que tienen que identificar cuál es su audiencia, a quién le van a entregar la información y qué quieren hacer al final con esa información. Formas hay N. El asunto es pensarle y ver cómo le hacemos. Julián, estoy de acuerdo con el tema de lo de las redes sociales, con estos otros mecanismos. Lo bueno es que a la par de estos usos también se están creando cada vez más herramientas para documentar qué están pasando con estas cosas. Yo les soy honesta, ahora mismo no recuerdo si está en el portal principal del NDI, si no les puedo tratar de compartir la información vía Flavio y su equipo. NDI tiene desde hace algunos años una práctica de crear lo que llamamos DEM Tools, que son como herramientas para la democracia. Y son básicamente herramientas tecnológicas útiles para organizaciones civiles y que pueden servir para monitorear desde discurso hasta esta parte de comunicación. En el número de cosas las hemos ido construyendo en alianza o digamos a partir de la experiencia documentada con socios, pero yo creo que es eso, es que las organizaciones también tenemos que ir a la par de decir, a ver, si nos dimos cuenta que en esta elección hubo un uso indebido de redes sociales dentro de la veda,
electoral. Entonces, ¿qué hago yo para observar qué está pasando y qué tipo de herramientas puedo aprovechar? Hay muchísimas. Y ahora con la tecnología que se mueve, hay muchas de las cuales no nos cuestan un peso. Lo que hay que hacer es escarbar y ver qué nos puede servir para el trabajo que estamos haciendo. Para el consejero, esta es una de las preguntas que no sé si la pueda contestar. Lo que, digamos, porque no he sido magistrada, no he participado en tribunales, es decir, no soy abogada, ni mucho menos, las leyes me cuestan muchísimo. Se dieron cuenta que no tengo ni perfil ni de académica ni de investigadora y el tacto a veces me falla. Pero yo lo que creo es que al final todo este tema de análisis y de observación desde el punto de vista de la justicia electoral implica un nivel de conocimientos técnicos que, digamos, a veces es difícil encontrarlo, ¿no? Pero lo que creo es que también hay que hacer como esta demanda, porque yo creo que en México hay muy buenos abogados y abogadas, y es ir construyendo, así como pasamos de observar el día de la elección, pasamos a concentrar gran parte del trabajo electoral previo a la elección, creo que también es un poco identificando que a lo mejor hay que trabajar más en esta parte que tiene que ver con la justicia electoral, con lo que pasa después de las elecciones, pero también reconozco que creo que para el análisis requiere un nivel de conocimiento y expertise que no necesariamente todas y todos manejamos, que nos empezamos a involucrar en la parte de la observación electoral. Yo no podría decir más allá de eso, pero creo que ese es un elemento sobre el cual habría que seguir trabajando. No sé cuántos abogados, abogadas hay acá. 2. Ya, entonces con ellos comenzamos, con ellas y ellos comenzamos, porque al final es un trabajo que vas construyendo en el camino, ¿no? Entonces... Pues Keila, agradecerte nuevamente tu brillante exposición y pues te entrego a nombre de los organizadores tu constancia, Keila. Muchas gracias. Gracias. Gracias.